Bueno, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy de qué manera podemos hacer mejor el trabajo práctico número 2. La verdad que el trabajo práctico número 2 consiste en el análisis de un fallo. Vamos a tener varios trabajos prácticos así, pero tal vez este, como es el primero, requiere esta explicación enfática. Ustedes cuentan con una ficha de análisis de fallos que ahí les adjuntó la doctora Loyano. Esa ficha es una ficha más bien para análisis de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, en este caso podemos adaptarla al análisis de este fallo, que es un fallo de nuestra Corte, de la Corte Federal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo primero que la ficha les pide a ustedes que desplieguen, ¿no? Que analicen? Los hechos del caso, es decir, exactamente que hagan, ¿no? Una breve descripción de los hechos. Así que lo primero que van a hacer es describir cuáles son los hechos. En este punto hay que necesariamente hacer esta explicación. ¿Por qué? Que tal vez no sé si no necesariamente ustedes la van a tener que volcar en la respuesta al trabajo práctico, pero pedagógicamente es necesario que sepan de dónde surge este caso, porque la verdad es que están analizando un segundo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un mismo caso. Y la verdad es que aprendemos desde que nos vinculamos con el derecho que en cada caso nuestra Corte interviene una única vez, es decir, no vamos a tener siempre dos, tres o más fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un mismo caso. Pero este tiene ciertas particularidades y por eso nosotros lo hemos elegido para estudiar. Así que a prestar atención para ver si esto los amiga más con la manera de estudiarlo el caso. ¿Cuándo empiezan los hechos del caso? Ojo, porque ustedes acá van a tener que contar los hechos de la sentencia que están estudiando. Yo los voy a tratar de contextualizar para que puedan entender el fallo que tienen que comentar, no estos hechos, no tienen que explicar estos hechos, simplemente sepan estos hechos para poder entender qué caso están estudiando. Ahora, ¿cuándo empieza todo? En 1995. En 1995, en el mes de noviembre de ese año, durante 2 semanas, la revista Noticias publica en tapa y en el interior, ¿no? de este volumen, de esta obra, todo un artículo a propósito de la presunción de un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem, ¿sí? Cuentan, de hecho agregan varias fotografías de quién sería la mamá de este pequeño y cuentan que sería hijo extramatrimonial de Carlos Menem. Y dicen que se llama Carlos Nair Mesa. Bueno, estamos en el 2020, nosotros sabemos cómo siguió la historia. Carlos Nair Mesa termina siendo Carlos Nair Menem, Menem lo termina reconociendo, pero ubiquémoslo en ese momento. Menem estaba atravesando su segunda presidencia a la que accede, bueno, por el voto popular primero, pero por la habilitación que le dio la reforma constitucional en el 94, que permitió la reelección presidencial. Entonces, una noticia de este tipo, que afectaba su intimidad, siendo cierta o no siendo cierta, no lo sabíamos, bueno, hace que Menem inicie en el año, en el año 95, inicia una demanda por daño moral contra la editorial, o sea, demanda a la editorial, Perfil, que es la propietaria de la revista Noticias, y también a los editores responsables, Fontevecchia y D'Amico. ¿Sí? De ahí el nombre del fallo Fontevecchia. Fontevecchia y otros, en realidad, aunque muchos lo conocen por D'Amico, no importa, es así. Los demandan. La primera instancia en un fallo bastante interesante, si lo pueden chusmear algún día, dice que no tiene razón Menem, que él es una figura pública y que en definitiva está, por otro lado, más allá de su derecho a la intimidad,
el deber de los medios de formar opinión, ¿sí? De dar a conocer los hechos, de investigar, de difundir sus ideas. Así que dice la primera instancia que no hace lugar a la demanda de Menem en el año 1997. Bien, le dice que no tiene razón, ¿no? Vamos a completar, que no tiene razón. ¿Qué hace Menem? Apela esa decisión, interpone, ¿no?, un recurso de apelación, y la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, a través de una decisión del año 98, enseguida, se ve que andaba rápido la justicia en ese momento, 1998, la Sala H de esa Cámara le dice que sí. Claro, si yo tengo un no antes y un sí ahora, más vale que tanto la editorial Perfil como Fontevecchia D'Amico están disconformes con esta resolución de la segunda instancia, por lo que se van a la Corte, ¿sí? Se van a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario federal, que es un camino, una vía para la revisión de determinadas resoluciones extraordinariamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llegan a la Corte en el 2001, primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte en el 2001 confirma, es decir, que vuelve a darle la razón a Menem, confirma, pero reduce, espero no escribir en el mantel, pero reduce la indemnización. Es decir, condena a la editorial y a sus editores responsables, pero lo reduce, podríamos decir, bastante significativamente el monto indemnizatorio que en su momento había pedido Menem en ocasión de entablar la demanda. Podríamos haber llegado hasta acá, y este habría sido un caso común y corriente de los muchos que eventualmente podría haber por daño moral con motivo de publicaciones que podrían afectar a la intimidad en la Argentina. Pero ¿qué pasa específicamente en este caso que estamos analizando? Fontevecchia D'Amico, ellos dos, no la revista. Fontevecchia D'Amico no lo hace la revista porque es una sociedad comercial y no, en este caso en particular, no decide ir a la instancia de la Corte Interamericana, pero sí Fontevecchia D'Amico hacen una presentación en el Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. Claro, nosotros no hemos visto nada del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. La verdad está que este caso por ahí está mucho mejor estudiarlo después de ver el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En abril, en realidad, nos toca estudiar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero bueno, imaginemos que entendemos un poco algo y podemos saber hasta ahora, por lo que por ahí hemos visto en las primeras clases, que este tipo de decisiones, las últimas que agotan en el derecho interno determinada cuestión, pueden ser revisadas en el Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. Imaginemos esto para comprender más sencillamente la situación. Vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de cumplirse, ¿no?, con todo el procedimiento del sistema interamericano, la Corte en el año 2011, la Corte IDH, fíjense que así identificamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si decimos corte, la verdad es que no sabemos de cuál estamos hablando, así que la otra va a ser nuestra Corte, la Corte Federal, va a ser Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Interamericana va a ser aquella. Bueno, ¿qué pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En el año 2011 dice que el Estado argentino
es responsable de violar el derecho a la libre expresión de Fontevecchia y D'Amico. Fíjense que da vuelta la situación y en el sistema interamericano, Argentina dicen que es responsable por haber dictado un fallo que en definitiva desconoce este derecho a la libre expresión. Claro, en este caso, cuando después de analizar los hechos, ¿no? y el derecho involucrado, la Corte Interamericana resuelve, nos dice tres cosas en el ámbito de lo que se llaman las recomendaciones, ¿no? Que es el modo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos termina sus sentencias. Entonces nos da tres recomendaciones. Dice que justamente por ser responsables, dice que debemos dejar sin efecto esa sentencia. Ustedes deben preguntarse cuál sentencia. La de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que veíamos recién, del 2001. Bueno, lo dice 10 años después, pero lo dice, ¿no? Dice que debemos dejar sin efecto esa sentencia. Dice que esta sentencia debe publicarse, vamos a poner acá para hacerlo más fácil, masivamente, ¿no? Como por algún medio oficial de amplia difusión para que todos sepan que la Corte Interamericana sanciona al Estado argentino diciendo que es responsable por violar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, que debemos publicar esta sentencia, la de la Corte Interamericana del 2011, y finalmente que se le debe devolver la plata, que se le debe devolver la plata a Fontevecchia y a D'Amico. Es decir, ¿qué plata? La plata que pagaron como indemnización a Menem por lesión a su derecho a la intimidad. Bien, este fallo en su momento causó un importante sacudón en el sistema jurídico argentino. ¿Por qué? Porque por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenaba a un Estado que dejara sin efecto una sentencia. Entonces, claro, el impacto fue interesante porque la gran pregunta era cómo íbamos a hacer nosotros para dejar sin efecto esa sentencia. Pues bien, como consecuencia de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había que dejar sin efecto la sentencia, había que publicar la sentencia de la Corte Interamericana, había que devolver la plata, bueno, cosa que no hicimos durante un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En toda sentencia de la Corte Interamericana, lo que se hace es reservar, los jueces de la Corte Interamericana se reservan lo que se conoce como el derecho a supervisar el cumplimiento de la sentencia. Es decir, miran que los estados cumplan debidamente con las decisiones que los afectan. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana en un momento? Dice, ¿qué pasa Argentina que no cumplen con el caso Fontevecchia? Ahí había tres cosas para hacer. ¿Qué es lo que no hacen? Bueno, cuestión que, dando cumplimiento a esa orden, nuestra Corte, la Corte Federal, produce el caso que ustedes tienen que analizar. Fíjense toda la vuelta que había que dar para llegar a esta sentencia del 14 de febrero del año 2007.